Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy traemos un tema del que tenía muchas ganas de que habláramos. Bueno, en realidad siempre digo lo mismo, todos los domingos, ay, este tema me apetece mucho, ¿no? Pero de verdad es que conozco a muchas personas de mi entorno que viven a la defensiva. Es más, yo creo que yo misma en algún momento de mi vida lo he hecho, en épocas incluso largas. Y este es uno de los temas que cuando os preguntamos hace unos meses, oye, ¿de qué os gustaría que habláramos? Pues fue uno de los temas que nos propusisteis. Y me parece interesante que lo hablemos porque siempre piensas, ¿no? ¿Pero qué le pasa a esta persona? Como siempre, para nosotras es importante, ¿no? Ir a la base, ir al origen de aquellas cosas que nos pasan y no quedarnos como con ese juicio de, joder, esta persona que siempre está a la defensiva. Bueno, ¿qué nos lleva realmente, ¿no? a vivir a la defensiva? Ahora vamos a conocer a la compañera que me acompaña hoy, nunca mejor dicho, pero antes quiero daros las gracias y la bienvenida a todas las personitas nuevas que habéis llegado a este podcast. De verdad, cuando empezamos este podcast hace pues ya casi 4 años, no pensaba nunca que un podcast de salud mental pudiera escucharlo tanta gente. Es verdad que en estos 4 años nuestro interés por la salud mental y por el bienestar ha ido cambiando mucho, lo cual es increíble. Y me alegra que temas como estos pues ahora estén en oído y en boca de tantas y tantas personas. Y para las personas que no nos conozcáis, pues me gustaría presentarnos muy rápido. Nosotras somos un centro de psicoterapia, trabajamos con enfoque integrador, que puede ser que te suene, si no, te invito a que vayas a nuestra página web y eches un vistacito a nuestra forma de trabajar y a nuestra filosofía y nuestra cultura. Pero, bueno, al final la base es que nos importan las personas y todas aquellas cosas que nos pasan a todas. Que este podcast hablamos desde cosas más del día a día, como pueda ser la ansiedad o las relaciones, los vínculos, hasta trauma y cosas quizá pues, que generan algo más de malestar, pero que también forman parte de nuestra vida, ¿no? Y bueno, aquí estamos nosotras para acompañaros siempre que lo necesitéis, no solo todos los domingos en el podcast, sino también en terapia, si habéis pensado en algún momento hacer terapia, tanto online como presencial, retiros, el blog, las redes sociales y absolutamente todo lo que hacemos. Así que, como decía antes, echar un vistacito a la web si sientes que en este momento de tu vida hay algo que no va bien o incluso si crees que hay algo que puede ir mejor, porque no hay que estar fatal para pedir ayuda, que es algo que decimos muchas veces. Y bueno, como decía, vamos a hablar de vivir a la defensiva. Hoy estoy acompañada de mi compañera Paula, ella forma parte del equipo online y es la primera vez que grabamos un podcast juntas. Buenos días, Paula, ¿cómo estás? Buenos días, Yaiza. Bueno, un poquito nerviosa, pero con muchas ganas. Este podcast forma parte, o sea, no se empieza nunca un podcast sin estar nerviosa. Hay quienes lo reconocen y hay quienes no, pero yo creo que forma parte de la esencia de este podcast. Claro, es el pre, ¿no? Total. El calentamiento. Total. Pero bueno, es normal y yo creo que para las personas que nos ven, pues ya nos ven, y las personas que nos escucháis, estamos en un sitio que aunque parezca que no, impone un poco, ¿no? Porque de repente tenemos así como 3 cámaras, el micrófono, pero vamos a intentar pues que nos sintamos lo más cómodas posibles y que podamos hablar de este tema tan interesante, ¿verdad, Paula? Sí, porque antes lo comentábamos, ¿no? Es un tema que vayas a terapia o no, te interese la psicología o no, yo creo que todo el mundo, o bien nosotros mismos o alguien a nuestro alrededor, lo ha vivido alguna vez. Total. Alguna vez hemos estado a la defensiva o hemos estado con alguien que lo estaba. Entonces yo creo que es, bueno, bastante interesante en general para todo el mundo. Así es. Yo creo que es como muy general este tema, ¿no? Que es un tema que de una manera o de otra, en mayor o menor medida, todas las personas o hemos vivido o conocemos alguna persona con esta defensa, que luego veremos, ¿no? Y nunca mejor dicho. Si tuviéramos que hablar de qué es vivir a la defensiva, Paula, ¿qué diríamos? Tal cual lo acabas de decir, la propia palabra lo dice, ¿no? Vivir a la defensiva. Estamos contestando a la defensiva, nos estamos defendiendo. Al final, lo que hay detrás de esa contestación o de esas malas formas es una defensa, es una protección. Es estar protegiéndonos constantemente de lo que recibimos de nuestra pareja, de nuestros amigos, en el trabajo. Es como personas que están alerta todo el rato, pendientes de defenderse, de protegerse. Al final es eso, ¿no? Muchas veces, de hecho, no somos conscientes
de que estamos en ese punto. De hecho, es, bueno, pues como hemos aprendido, ¿no?, a relacionarnos. Y claro, esto normalmente en nuestro entorno social en general, pues genera un desgaste muy grande. Claro. Entonces, yo creo que también, bueno, es algo que luego hablaremos de ello, ¿no? Pero que nos puede generar mucho desgaste emocional, y a nuestro entorno también, mucho desgaste, porque tú puedes entender que una persona pues haya tenido X historia de vida o lo que sea, pero también al final te crea como esa inseguridad, ¿no? De diré, no diré, preguntaré, no preguntaré, porque si esta persona siempre se está defendiendo, aunque yo no quiera atacar, lo va a vivir así. Entonces, al entorno también nos distancia de ellos. Total. Y me conecta también con que al final es todo lo contrario a generar o a crear vínculos sanos, ¿no? Porque en el momento en el que yo tengo miedo a compartirte algo por miedo a tu reactiva, ¿no? A cómo vas a reaccionar, al final voy dejando de compartirte cosas que pienso o que siento sobre nuestra relación, sobre ti, sobre mí. Entonces, al final es como se va creando como una capa superficial, ¿no?, que va protegiendo ese vínculo, pero que está muy alejado de lo que significaría conectar desde la vulnerabilidad, ¿no? Claro, de hecho, mucha gente cuando se defiende, ¿no?, de algún posible ataque, claro, vamos a decir, tiende eso totalmente a desvincular en lugar de vincular. ¿Por qué? Porque si yo vinculo, es ahí donde se me ve, ¿no?, pues mis inseguridades, mi vulnerabilidad, todo aquello que en algún momento hemos aprendido que hay que proteger y que no hay que exponer a nadie, porque no vaya a ser que ahí es donde recibamos el ataque. Entonces es como que se anticipan ya a eso y ya todo puede ser un posible ataque. Entonces, bueno, pues lo que tú decías exactamente, a la hora de vincular no es una muy buena estrategia. Total. Antes hablabas también del cansancio y automáticamente he pensado, Paula, joder, normal que estemos, ¿no?, cansadas cuando estás desde ahí, porque si hablabas de alerta, el sistema nervioso, o sea, es como una sensación de todo es hostil, ¿no? Tengo que defenderme de absolutamente todo lo que pasa. Claro. Estás cansado. Claro. Súper cansado. Es como estar eso todo el rato pendiente, aquí arriba, pendiente de por dónde me viene el ataque, dónde tengo que estar pendiente para, sea lo que sea que venga, protegerme. Da igual de dónde, ¿no? Porque normalmente depende mucho de cómo hayamos vinculado en X contextos, pero normalmente una persona que vive a la defensiva de una manera constante, ¿vale?, que no es algo puntual, suele ser bastante general. O sea, yo suelo estar a la defensiva en el trabajo, con mi pareja, con mis amigos, con mi familia. No suele ser algo muy selectivo cuando es algo general, ¿no? Claro. Entonces, wow, es alucinante lo pendiente que nuestro sistema nervioso tiene que estar. Pero también te digo una cosa, Yaiza, yo creo que muchas veces esto viene de un aprendizaje. Es decir, que muchas veces no hay una alternativa de respuesta. Muchas veces, en algún momento, ha sido funcional estar constantemente a la defensiva. Claro. Sí, que no te levantas un día y de repente ¡pum! Es que soy así. No, a ver, Claro. ¿no? Ahora, de hecho, hablaremos del origen. Yo te iba a preguntar, Paula, ¿cómo actúa una persona que vive a la defensiva? O sea, si tuviéramos, o incluso lo que puedes, ¿no?, encontrar en consulta, las personas que llegan a nosotras, o sea, quiero decir, esas personas que viven a la defensiva en su día a día, ¿cómo sería un ejemplo? ¿Qué entendemos por vivir a la defensiva? Yo muchas veces esto lo digo literal con las personas que acompaño. Por ejemplo, tú puedes llegar aquí y decirme, jo, Paula, qué camisa tan bonita llevas, ¿no? Y yo te puedo responder de una manera, pues, jo, gracias, Yaiza, qué guay, ¿no? Pero ese mismo mensaje me lo puedes lanzar y yo te puedo responder a un mensaje que, bueno, en principio es bastante positivo o neutro, que es que me quieres decir algo, que es que no te gusta, que es que no me queda bien. Me explico, es como de cualquier
mensaje de cualquier, no sé, detalle o lo que sea, que nos conecte en ese momento con un posible ataque, puedo sacar cualquier cosa. Yo a la gente que acompaño les pongo el ejemplo con una botellita que suelo tener allí, ¿no? De, tú me puedes decir lo que quieras de esta botella, que yo lo puedo interpretar de 1000 maneras. Y eso es mío. Eso está en mí, esa interpretación. Y yo suelo diferenciar, ¿no?, la causa y el estímulo. El estímulo es el mensaje, sin más. Lo que sea que tú me digas. Pero la causa de esa defensiva es mía. La causa de mi respuesta es mía siempre. Entonces, muchas personas, lo que decíamos, como lo tienen aprendidísimo, es como un patrón ya súper aprendido y que en algún momento sí que ha sido funcional, está interiorizado, no son conscientes de que su respuesta es tan individual, ¿no?, tan desde donde están ellos. Entonces, bueno, para el entorno social en general es bastante difícil, porque una de las cosas que más resentidas se ve cuando se dan este tipo de respuestas de manera continua es la comunicación. Claro. Porque no estamos en el mismo punto, no estamos comunicándonos desde el mismo sitio. Entonces, es difícil. Si nos dejamos guiar un poco por el entorno, quizás nos demos cuenta, pero, ostras, si no, verlo uno mismo, claro, yo estoy en mi foco. Ya. Entonces, es bastante difícil. Muy difícil, de hecho. Antes lo hablábamos, es que, Claro. es que darse cuenta cuando estás ahí justamente. Yo quiero lanzar una pregunta para las personitas que nos escuchan. Ahora que estábamos hablando justo de ya hemos hecho como esta primera parte, ¿os sentís identificadas con esta defensiva? O sea, quiero decir, ¿os reconocéis ahí? Ya hemos dicho que además justamente es complicado. Quizá no estás en el momento de poder verlo y está bien también. Y quizá te apetece compartir más desde la otra persona, ¿no? Si conoces a alguien en tu entorno que se relaciona, ¿no?, con esta defensa, compártenoslo. No sé si nos estás escuchando o viendo desde Spotify, YouTube, donde sea que nos estés viendo, déjanos un comentario porque nos gusta, ¿no?, también poder interactuar con vosotras y poder leeros y poder saber cómo lo vivís y si realmente os sentís identificadas. Antes, Paula, hablábamos del origen. ¿Qué nos puede llevar a vivir en esta defensiva? Wow. Lo he buscado, quiero decir, he estado ahí revisando pues, con personas, ¿no?, que hemos trabajado esto en el proceso, con gente que no está en ningún proceso terapéutico, y es como, solo encuentro una base, una cosa en común, para que nos una, ¿vale? Y es algo así como, la base que yo veo es el sufrimiento, ¿vale? Y ahora me explico. Esto puede ser una respuesta, como decíamos, ante muchísimos estímulos. La causa, ¿qué es lo que a mí me hace reaccionar así? Es que yo en algún momento he aprendido que responder defendiéndome, ¿vale?, es funcional. ¿Por qué? Porque estoy en un contexto que me está atacando. Entonces, para yo llegar a ese aprendizaje, puedo haber vivido 1000 situaciones distintas. O sea, 1000. No, normalmente suelen darse en infancia, adolescencia, ¿no?, al principio de nuestra historia de vida. Pero puede darse también en edad adulta, totalmente, en contextos concretos o lo que sea. La base que yo he encontrado en todos estos casos es que en algún momento mi entorno ha sido de total inseguridad. Si yo no me siento segura, tengo que estar alerta todo el rato por dónde me vienen. Y tengo que estar ahí defendiéndome todo el rato. Claro, causas, ¡buah!, miles y miles. O sea, cada persona tendrá la suya. Han aprendido en algún momento que este tipo de respuestas funcionales ha servido. Claro.
Entonces, también yo creo que por eso nos es difícil darnos cuenta de cuándo deja de funcionar, de cuándo mi entorno ya no es inseguro, o que hay entornos que no lo han sido nunca, pero lo he generalizado, ¿no? Estaba casi en modo supervivencia. ¿Y por qué ahora sí que tengo esa seguridad? Puedo relajarme y puedo recibir pues comentarios, críticas constructivas, lo que sea, de manera que no se va a tambalear esa seguridad. Entonces, causas. Pues mira, no sé si has visto la serie Afterlife. No. Te hago un súper resumen. Es un hombre que su mujer fallece de cáncer. Y desde ahí empieza a ser un hater. ¡Buah! Brutal. ¿Qué pasa? De repente, ¡pum! Contexto inseguro en el que me da igual todo. Y bueno, empieza, pues obviamente, ¿no? La defensiva por 10. También hay otra peli, la de Mejor Imposible, que bueno, las bases son muy diferentes. Aquí pues es un duelo, ¿no? Y en el otro caso es un hombre. Esta peli es bastante vieja, pero a mí me encanta. Mejor Imposible. De base hay un TOC, ¿vale? Pero en algún momento no se entra en la peli, pero también habla algo de infancia, tal, no sé qué. Y también es un hater brutal. ¿Qué pasa? Hasta ese momento, este hombre, el de la peli, el contexto casi nulo. O sea, ya no te digo ni inseguro, nulo porque él mismo hace que sea nulo, obviamente. Pero cuando encuentra personas que a pesar de que seas un hater, le dan esa seguridad, con esa respuesta los aleja, pero a pesar de que está su respuesta, esas personas siguen ahí. Y poco a poco deja la defensiva a un lado y empieza a hacer cosas que hasta él mismo se sorprende de que las está haciendo. Entonces son dos ejemplos que si no las habéis visto os animo a verlas, las dos, muy distintos, con unas causas muy diferentes, pero que al final la respuesta es la misma. Claro. Estamos como reaccionando de una manera en la que nuestro contexto es muy inseguro y tenemos que estar alerta, por si acaso. Es como una especie de prevención a un ataque más. Claro, lo cual tiene sentido. Yo he conectado, Paula, desde el momento que has dicho lo del sufrimiento, ¿no? Lo del dolor. Al final, si has vivido algo a lo largo de tu vida que te ha generado malestar, pues es normal que desarrolles esto para defenderte, ¿no? Es como me tengo que proteger. La cuestión es qué hacemos también con esto desde nuestra mirada adulta, ¿no? Porque es totalmente disfuncional, lo ha sido en algunos momentos de nuestra vida, pero quizá ya no. Y lo que está generando ahora es muy lejos de un beneficio, pues muchísimo, muchísimo malestar. Y también me ha parecido muy interesante lo que has dicho de los vínculos, que aquí está nuestra frase de nuestra querida y amada compañera Isa, que además fue una frase que es que la soltó en la primera edición del Retiro y es que la amo. Creo que ha salido muchas veces en este podcast, que es que nos rompemos en los vínculos y también nos sanamos a través de ellos. Y yo creo que esto también es un ejemplo claro de eso, ¿no? De que justamente en los vínculos donde nos han hecho daño, también como en la última película que has dicho, también nos reparamos a través de ellos, desde esa mirada, ¿no? De las personas que nos podemos encontrar, que desde esa compasión y desde ese amor nos van acompañando a pesar de nuestra defensa, y esa defensa un día se transforma en otra cosa, porque ya se va cayendo, ¿no? Un poco esa necesidad de seguridad desde ahí, ¿no? Total, porque mientras lo decías era exactamente lo que me venía, ¿no? Cuando la defensiva, contestar o estar a la defensiva, deja de ser funcional, date cuenta que es porque no hace falta defenderse. Claro. Entonces, precisamente, es eso, ¿no? Ostras, estás así todo el día y yo no te he hecho nada. Es decir, desde el otro lado lo que recibes es un poco eso que necesitas, pero que no te fías del todo de, no sé si dejarme entrar en esa seguridad o no, porque como la tengo tan poco recorrida, tan poco conocida, pues eso, puede haber una resistencia. Pero precisamente el entorno seguro, la seguridad en el vínculo, lo que sea,
es lo que nos puede ayudar, uno, a reconocer que estamos en esta postura, ¿no? En una postura defensiva, y dos, a sentirnos cómodas desde otro lado, desde otra comunicación, quizás un poco más asertiva. Entonces, yo creo que ahí está la clave, el poder ver, ostras, estoy reaccionando así porque procede reaccionar así, porque realmente hay ataque, o ya no me hace falta. Esto a mí me parece una de las cosas más difíciles. Por eso decía al principio que mucha gente que jamás ha ido a terapia ni se lo ha planteado, probablemente esto le sirva, ¿no? Como para hacer esa pausa y reflexionar, tanto sobre ellos mismos como personas que quizás conozcan y vean que están respondiendo así. Claro. De hecho, relacionado con esto, Paula, ¿cómo podemos salir de esta forma de actuar, ¿no? De esta defensa? Como hemos dicho al principio, nunca mejor dicho. Primero, como decías, ¿no? Darte cuenta, pero claro, este proceso es Fíjate, tremendamente difícil. Yo creo que lo más difícil de todo el trabajo que viene luego, ¿no? Creo que es el primer punto y el más difícil. Porque, claro, si a mí alguien me dice, jo, estás todo el día a la defensiva, y realmente lo estoy, ataque, ¿no? Es decir, perdona, ¿yo? Defensa por dos. Claro, tal cual. Entonces, una vez has conseguido ese paso, que, bueno, es difícil, viene la parte de mirar para adentro. La parte de qué narices me estoy defendiendo, ¿no? ¿Por qué reacciono o en qué momentos reacciono así? ¿Qué es lo que me toca a mí de mi historia, de mí misma, de mi autoconcepto, de lo que sea? ¿Qué es lo que me toca a mí para que yo tenga que defenderme si realmente ese ataque no está presente? Entonces, bueno, es un proceso que yo creo que lo ideal sería hacerlo en terapia, ¿no? Porque me parece algo muy, muy difícil de hacer uno mismo, una introspección brutal. Y una vez has encontrado eso, poder sanar, Claro. poder reparar. Y ahí, bueno, pues si tienes esos vínculos que te están dando seguridad, el poder ir aceptando, ¿no? El cómo recibir determinada información, determinadas críticas, determinados comentarios, lo que sea que me está haciendo a mí, reaccionar así, ¿no? Y, por supuesto, herramientas también a nivel comunicativo. Porque, ostras, vale, yo sé que lo estoy haciendo regulinchi cuando no hay un ataque y yo estoy reaccionando quizás pues con un sarcasmo, con una ironía, estando un poco más irascible, ¿no? Incluso atacando yo misma. Vale, pero si esto no es así y esto me pasa porque me están tocando no sé qué de mi historia de vida, ¿cómo contesto? ¿Qué hago? ¿No? ¿Cómo doy esa información? Y ahí es lo que hablábamos al principio. Wow, es que igual tengo que mostrarme un poquito vulnerable. Igual tengo que decir lo que necesito. O igual tengo que decir que esto no me gusta. Entonces aquí, bueno, temazo, ¿no? Herramientas para comunicar. Cuando has dicho la segunda fase, la de primero me doy cuenta, bueno, ese reconocerse, ¿no? Y ese mirarse, ahí me ha venido una palabra a la mente automáticamente, Paula, que es la autocompasión, ¿no? Porque creo que cuando llega ese momento en el que, ostras, me veo, ¿no? Y me veo con esas cosas feas de nosotras que no nos gustan, es fácil caer en la culpa, ¿no? Y entonces pasamos al autosabotaje, ¿no? Pues soy una mierda de persona, soy lo puto peor, mira lo que hago, no sé qué. Y ahí me parece súper bonito de repente recoger esta palabra, ¿no? Y verse también desde acunarse un poco, ¿sabes? Desde decir, ok, es verdad, esto que hago no está bien, daña a estas personas, pero me abrazo también el desde donde lo hago, ¿no? Me hago cargo y me hago responsable y por eso lo voy a cambiar, pero abrazo un poco mi camino y mi historia y todo lo que me ha hecho también comportarme así. Claro, a mí me parece importantísimo en este proceso. Vale, estoy reaccionando de una manera que no me gusta, ¿no? Que ahí ya nos hemos dado cuenta.
a partir de ahí, obviamente va a aparecer la culpa. No me gusta cómo me estoy relacionando. Claro. Pero ¿qué hago? Puedo cambiarlo, está en mi mano. Está en mi mano porque partimos de que esa inseguridad a nivel contexto ya no está. Entonces, bueno, pues puedo pedir disculpas, ¿no? Y a partir de ahí intentar trabajar eso. Intentar decir, tengo ya la conciencia, soy consciente ya de por qué me ocurre esto. Vale, vamos a intentar gestionarlo. Y ahí es donde entra la autocompasión. Porque muchas veces recibimos la compasión, ¿no?, de los demás, y la nuestra es la más difícil con diferencia. Con mucha, mucha diferencia. Entonces el decir, si a esta persona que le he contestado un poquito mal lo ha entendido, claro, para eso tengo que explicárselo. ¿Por qué yo no me voy a dar, ¿no?, ese abrazo, como tú decías? No me voy a cuidar un poquito y decir, venga, Paula, ¿has hecho esto? Vale, no está bien, lo sabemos, y por eso precisamente vamos a intentar ir por otro sitio. Pero es también una parte complicadilla. Es muy complicado, de hecho, en muchos podcasts lo digo, y yo creo que este podcast me invita a recordar lo que es. Yo creo que el podcast, cualquier otro, los libros, cualquier información que leas en Instagram, un blog, lo que sea, sirve para esa parte 1, ¿no? Que de repente has llegado a este podcast un poco así como por casualidad y ojalá te ayude, si es el caso, a conectar con un ostras, igual me veo un poco. Igual me veo un poco. Igual ahora mismo tampoco estoy preparada para verme más, pero ya me suena esto, ¿no? Algo me pellizca el estómago. Ok. Pero claro, no podemos pretender con este podcast pasar por todas las fases. Es que es súper complicado. O sea, parece como, vale, el 1, 2, 3, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3. Arreglado. No. Es que es heavy este camino. Es dificilísimo. Sí. Y además, como decíamos al principio, es una protección. Si tenemos que proteger algo, no se entra ahí tan fácil. Claro. Entonces habrá gente que le conecte y habrá gente que diga, no. Yo tengo, que habrá gente que tenga las razones, ¿no?, que mi contexto sea inseguro. Claro. Pero habrá gente que igual no pueda llegar a ese punto de hacer ese análisis desde una parte objetiva, ¿no? Porque al final lo estás viviendo, es imposible que seas objetivo. Pero un poquito más objetiva ya te va dando pistas. Eso es. Depende mucho en qué punto estés en ese momento, en el momento que digas esto y con qué te conecte. Paula, ya para terminar, me había apuntado aquí una preguntita mía, porque cuando has hablado de esta última parte, ¿no?, de cómo podemos cambiar, ha habido un momento en el que has mencionado también a las personas del entorno. Y ahí rápido me ha apuntado a hacer ver a alguien. Quiero decir, ¿cómo podemos también? Porque puede ser que este podcast lo estén escuchando personas que se están reconociendo ahí en esa defensa, y puede ser también que lo estén escuchando personas que reconocen a una persona de su entorno en esta defensa. Y hemos mencionado varias veces a lo largo del podcast lo difícil que es para el entorno relacionarte con una persona que está todo el día a la defensiva. ¿Cómo podemos hacer ver a una persona que está a la defensiva que está a la defensiva? Heavy, ¿eh? Porque Claro. si saben que te importa, hay veces que dices, mira, te vas a la mierda y ya está, ¿no? Esa es como la solución fácil. A la mierda, ya no te aguanto más. Pero hay veces donde no puedes decir a la mierda no te aguanto más, porque a lo mejor esa persona, primero, puede ser que sea tu pareja y por un contexto económico, social, lo que sea, no te puedes separar de la noche a la mañana. Puede ser que sea tu compañero de trabajo que lo tienes que aguantar todos los días y no vas a mandar a la mierda tu trabajo, ¿no? Puede ser que sea tu madre o alguien, quiero decir, es que hay veces que no es tan sencillo. ¿Qué podemos hacer? Claro. Nosotros podemos lanzar el mensaje, ¿vale? Mandarle este podcast. Punto número 1, mándale este podcast. Lo que haga esta persona con ello, precisamente yo creo que justo lo que hablábamos ahora, puede estar preparado o no para hacer como esa pausa y mirar si realmente, ostras, espera, que igual sí. Ya. Pero yo creo que lo primero es dejar claro por qué se lo estamos diciendo, porque en el fondo, aunque yo ya esté quemada
Y yo ya, bueno, llevé un tiempecito aguantando ciertas contestaciones o reacciones. Lo hacemos por esa persona. De hecho, muchas personas saben por qué su pareja, su compañero de trabajo o quien sea, reaccionan así. Y la persona todavía no es consciente. ¿Qué pasa? Intentar lanzar esto de una manera que no sea un ataque, yo ahí incluiría en el propio momento en que lo estés comunicando, ¿por qué te lo digo? Te lo digo porque creo que si te das cuenta vas a poder solucionarlo. O te lo digo porque creo que es importante para que estés bien o que estés mejor. Mucha gente no se reconoce que esté mal cuando contesta así. Pero debajo, lo que hablábamos, hay un sufrimiento brutal porque estar alerta tanto tiempo y pendiente de si me van a atacar, eso viene de algún sitio, viene de algún aprendizaje. Entonces, intentaría comunicarlo desde dejando muy claro que no es un ataque y que lo que yo busco lanzándote este mensaje es que tú te lo pienses, pero a veces lo que hablábamos al principio, el contexto se acaba cansando y ahí es donde dices, es que no depende de mí. Yo te puedo lanzar el mensaje de lo bonita que es tu camiseta desde 1000 sitios, pero si tú todas me las rechazas, ¿no? O incluso todas las ves como un ataque, no te va a llegar lo bonita que es tu camiseta. Claro. Entonces, yo ahí también vería dónde estoy yo y dónde está la otra persona, ¿no? ¿Quién soy yo para esa otra persona? Porque a veces recibimos mejor esto desde un vínculo un poquito más lejano que desde uno un poco más cercano. Porque ahí decimos, me dices esto por bla, 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 bla. Pero alguien que no me conozca tanto, que me diga, igual tienes que mirar hacia aquí o hacia allá, igual decimos, ostras, que se me nota mucho, ¿no? Que se ha dado cuenta. Entonces, creo que depende mucho del punto en el que esté esa persona, de ese autoconocimiento, ¿no? Esa autoconciencia y sobre todo de cómo quiera recibir ese mensaje. Claro. O cómo pueda recibir ese mensaje más bien. Aceptando también que no podemos cambiar a la otra persona, ¿no? Que claro. Esto es muy complicado a veces de entender porque a veces ponemos muchos esfuerzos en que la otra persona lo vea y hay veces pues que no es su momento, que no tiene los recursos, que no tienes el entorno para poderlo hacer y que hay quienes tenemos que también responsabilizarnos y decidir somos nosotras, no pretender que la otra persona cambie, aunque esto también a veces es muy complicado de aceptar. Claro. Además, creo que algo que muchas veces eso a la persona que lo está viendo en otro nos puede ayudar es entender, ostras, ¿qué contexto tiene esta persona? ¿Se puede permitir dejar de estar a la defensiva? Claro. Porque igual es mi compi de trabajo y vale, aquí digamos que es un entorno más o menos seguro, pero igual se va a su casa y no lo es. Igual no le conviene, emocionalmente hablando, bajar esa defensa. Entonces, aunque también creo que es difícil, ¿no?, manejar esas respuestas todo el rato, si entiendes a la otra persona, no te lo tomas tan personal. Es más, se lo das a esa persona, ¿no? Sabes que es su reacción porque tiene su causa. Pero lo que tú dices, cambiar a esa persona es prácticamente imposible. Tiene que ser la persona la que se dé cuenta de que necesita ese cambio. Súper. Pues Paula, yo para terminar, mientras estás hablando esta última vez, me apetece como compartir algo porque a mí me ha conectado mucho con... Yo creo que tengo como grandes cosas y aprendizajes que nos trae la vida a todas, pero yo en este podcast lo he mencionado muchas veces, yo aprendo y crezco mucho a través de mi relación de pareja. A lo largo de estos 13, 14 años está y ha sido y sigue siendo uno de mis grandiosos aprendizajes. Creo que en ese tipo de vínculos se aprende mucho. Y yo me he dado cuenta
de que Jordi y yo nos relacionamos durante muchos años a la defensiva. Yo desde mi herida y él desde las suyas. Cuando aprendimos a relacionarnos desde otro lugar, me apetece como compartir esta parte, porque justamente el ejercicio que hicimos, gracias evidentemente a la terapia de pareja y a nuestros procesos individuales, es a hablar desde la claridad de la herida, ¿no? Cuando yo aprendo a verte, si yo veo que en ese momento mi pareja también es que requiere, incluso llegar a este punto requiere de muchísima madurez, ¿no? Pero cuando se llega es muy bonito. Porque ahora si por ejemplo, yo tengo como una reactiva, ¿no? De defensa, ¿no? Es muy bonito ver a la otra persona, muy bonito y muy funcional, ver a la otra persona como de repente me dice, Yaiza, entiendo que esto es doloroso para ti, porque esto te está conectando con esta parte, pero este es un espacio seguro. Yo no quiero el mal para ti, al contrario, te lo estoy diciendo porque bla, 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 ¿no? Justo lo que estabas diciendo. Y ahí automáticamente, o sea, literal, siento como mi cuerpo hace... me ve. Porque creo que la defensa, o quitar esa defensa, tiene mucho que ver con que te vean. Y cuando hablas directamente al dolor, o sea, si yo, por ejemplo, en otro momento de nuestra vida, yo le hubiera dicho bla, 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 yo le hubiera dicho bla, 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 y explota ahí como una cosa, ¿no? Pero de repente cuando otra persona está aquí, ¿no? Y tú le dices, veo esto, es muy heavy, ¿eh? O sea, yo lo noto, o sea, como todo mi cuerpo hace... Y me apetecía compartirlo porque ha sido una de las cosas más bonitas que he vivido en mi relación, que me ha enseñado no solo en mi relación, sino en todas las relaciones humanas, ¿no? Ahora mismo, por si a alguien le sirve o por si a alguien le ayuda. Qué guay. Qué guay, porque yo creo que precisamente lo que decías ahora, cuando tienes incluso esa reacción física, es porque sabes que puedes, que es un entorno seguro. Sí. Y que puedes, ¿no? Soltar y no pasa nada porque esté esa herida. Esa herida se va a abrazar, esa herida se va a cuidar. Eso es. Así que qué guay. Paula, muchísimas gracias por este podcast. De verdad, me ha gustado mucho que habláramos de algo que está tan presente en todas las relaciones. Y a vosotras quiero daros las gracias un domingo más por estar aquí, por escucharnos. Supongo que este podcast no es fácil, ya lo hemos dicho al principio, porque puede ser que despierte emociones desagradables y que incluso te confronte, ¿no? Porque es como me veo, pero no me quiero ver, bla, 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 ¿no? Un poco como esa emoción de que ahora mismo quizá todo lo que necesitas es cerrar Spotify, cerrar el podcast y decir, a la mierda un poco el mundo. Pues haz lo que necesites, bebe un vasito de agua, da un paseo, permítete sentir rabia, todo lo que venga, porque se pueden estar moviendo cosas dentro de ti. Y simplemente recordarte que si a través de este podcast has pensado o has sentido que quizá es un buen momento, aunque no estés muy segura, ¿no?, para pedir ayuda, pues aquí estamos. No dudes que nos puedes escribir por Instagram, por email, estamos en todos lados, de verdad, y respondemos, estamos presentes, y si sientes que quizá ha llegado el momento de mirar esta parte y de ver qué heridas se esconden detrás de tu defensa, pues será un placer enorme poder acompañarte en este proceso que ya sabemos que juntas pues es un poquito más fácil y el camino es un poquito más llano. Así que nada más, gracias también por compartir este podcast, por seguirnos en Spotify, por vuestras puntuaciones, por todo lo que hacéis, que es gratis, pero que a nosotras nos llega como una muestra de agradecimiento y de cariño. Y ya está, que os mando un abrazo muy muy grande y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!